todos y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso que me emociona porque creo que hace mucho no hago casos así como desapariciones donde en verdad uno quede como ¿qué está ocurriendo? Y no sé, se me hace muy interesante este tipo de historias. Y pues como vieron por el título, vamos a hablar del caso de Brandon Swanson. Ya les hablaré de todo este tema, pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes. Lo más importante, suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. También no olviden seguirme en Twitch, donde nos vemos también más seguido, hacemos lives, reaccionamos, jugamos, mejor dicho, de todo. Y en mi segundo canal, que ya saben que subo 2 videos semanales de videojuegos. Pero bueno, ya no quiero alargarme más, así que comencemos. El caso de Brandon Swanson. Bueno, este caso es sobre Brandon Swanson, que nace el 30 de enero de 1989 en Marshall, Minnesota. Sus papás eran Brian y Annette, y también tenía una hermana menor, siendo criados juntos en donde nacieron, en Marshall. Este lugar donde nacen es un poco más rural de lo normal, no es como una ciudad así gigante como de pronto se puede pensar, sino que es un sitio más rural y rodeado de más pueblos un poco más rurales. Se me hace importante hablarlo, ya adelante van a ver por qué, pero pues para aclararlo. Él se gradúa del Marshall High School en el año 2007 y de ahí comienza a pensar en qué estudiar. Él se caracteriza por muchas cosas, era un joven muy responsable, también le gustaba mucho leer. Cuando estuvo en la escuela secundaria, tuvo un trabajo durante toda esta escuela secundaria que duró más o menos 4 años en una tienda local, y todo esto también le ayudaba a ahorrar algo de dinero. Y también era un chico muy pilo, era de esos chicos que leía y anotaba cosas a los lados y información. Le gustaba mucho la ciencia, comenzó a adquirir un gusto muy grande por este tema y pues simplemente era muy conectado, le gustaba mucho estudiar y el tema de aprender cosas nuevas. Además de eso, obviamente se comportaba muy bien, sus papás nunca tuvieron queja alguna de él, confiaban bastante en él, en lo que hacía, pues porque justamente siempre mostró una muy buena educación. Y también cuidaba de su hermana, cuidaba de ellos, era amoroso y también se llevaba muy bien con todos sus amigos. Era como ese chico que le caía bien a todos y que todos decían, no, Brandon, Era muy buena papa, como diríamos acá. Él decide estudiar, yo no sabía que esto existía, pero es como una carrera especializada en aerogeneradores, que son estos grandes ventiladores que a veces uno ve en algunas zonas rurales o desiertos. Así que duró 1 año en el campus universitario de Minnesota West Community estudiando esto como hacia un técnico, no tanto hacia un profesional. A pesar de esto, digamos que es una tradición muy estadounidense que muchas de las personas que inician un estudio en una carrera especial prefieren irla a estudiar a otros estados. Generalmente no se quedan dentro del mismo estado o con las mismas personas, sino que realmente deciden ir a universidades afuera que de pronto les den más oportunidades, también que lo saquen de donde viven como para vivir nuevas experiencias. Dicen que esta era la idea de él que tenía para el año que seguía. Él estaba pensando irse a una nueva universidad fuera del estado en el que estaba y continuar estudiando y aprendiendo en otro lugar. Ellos terminan el primer año académico de los aerogeneradores el 13 de mayo de 2008. Como es normal, creo que muchos de ustedes saben y conocen que generalmente uno hace como una fiesta a fin de año como para celebrar que terminaron, que lograron con satisfacción los estudios de ese año. Eso decidió él junto a sus amigos esa noche, así que se quedaron de encontrar en un condado cerca donde él vive llamado Canby. La idea era ir allá, obviamente, celebrar con ellos y pues estar un rato. Realmente no era una fiesta así como tal vez se la pueden imaginar, una fiesta supremamente loca tipo Proyecto X, no. Era más una fiesta normal con amigos en un plan un poco más tranquilo, tomaban algunos tragos, molestaban y ya. Y aquí es donde empezamos
vamos a hablar de los hechos de este caso. Brandon decide irse más o menos desde las 10:30, 11 de la casa de su amigo. Realmente no se quedó por un tiempo muy largo. ¿Por qué? Porque él decidió ir a otro condado también cerca de allí a visitar a otro de sus amigos. Hay dos teorías que realmente no logré descifrar cuál era la real, pero dicen que por un lado él decidió irse a despedir de este amigo que no fue a la fiesta, era como de otro grupo de amigos que él tenía, pues porque ya sabía que se iba a ir a otra universidad después y pues no lo volvería a ver. Pero hay otra teoría que habla que el amigo era el que se iba a ir a otra universidad y él quería despedirse. De una u otra manera, él fue hasta allá, estuvo con sus amigos también y digamos que celebró también en este otro lugar. Sin embargo, en ese trayecto entre volver de la casa de su amigo e ir a su casa, él tiene un pequeño accidente automovilístico. Realmente no es algo trágico, simplemente él se quedó como estancado en un momento en la carretera en donde tal vez no se fijó cómo estaba girando y el carro terminó en una especie de cuneta colgado de la cual no le era fácil salir. Obviamente él se preocupó un poco, dijo, bueno, ¿qué hago? Y no sé si sabían, pero no es tan común uno llamar al seguro en Estados Unidos porque vale muchísimo dinero y realmente uno solo puede usar o debe usar el seguro cuando realmente algo muy fuerte o trágico ocurra. De lo contrario, es mejor uno mismo hacer las cosas para lograr salir de alguna situación sin tener que usar el seguro. ¿Qué hizo Brandon? Él llamó a sus amigos en repetidas ocasiones para que lo ayudaran a empujar el carro. Básicamente era algo muy sencillo, probablemente jalarlo con otro carro y lograban sacarlo, o empujarlo entre algunos y lograr sacarlo. Sin embargo, los amigos de él no le contestaron. Esto fue más o menos a las 2 de la mañana. Él vio que nadie contestaba, así que dijo, bueno, creo que mi última opción es avisarle a mis padres. Él les comenta, obviamente estaba preocupado de que probablemente lo regañaran y le dijo, padres, me caí en una zanja, me es muy difícil salir y pues necesito su ayuda, que vengan por mí y me ayuden a sacar el carro de acá. Los padres en ese momento se levantan y deciden ir en busca de él en su propio carro. Ellos hacen una llamada continua y se dirigen hacia donde Brandon les había dicho que él estaba. Brandon dijo creer estar cerca a Lind, que era otro condado también muy cerca de ese lugar, como en la carretera que llegaba a ese lugar. Así que por ahí comienzan los papás, comienzan a ir en su auto a buscarlo y pues al mismo tiempo, mientras ellos hablan, les dicen, bueno, mira, vamos a ir por ti. Cuando estemos llegando empieza a hacernos luces, como un cambio de luces para saber que eres tú y nosotros hacemos lo mismo. Comenzaron a hacer esto ya cuando estaban llegando hacia él, encender, apagar las luces, pero ninguno de los dos se veía, así que no eran ellos. En un momento se frustraron bastante, llegó un momento en el que Brandon colgó la llamada porque se estresó mucho y dijo, ¿cómo así? O sea, dicen que me ven pero no me ven y yo digo que los veo pero no los veo. Entonces se estresó mucho y colgó el teléfono. Ya su mamá le devolvió la llamada inmediatamente, le pidió perdón, él también le pidió perdón y comenzaron una llamada que tardaría unos 47 minutos. Dentro de ese momento de desesperación y de no verlos, Brandon le dijo a sus papás, vean, acá donde estoy ubicado estoy viendo como unas luces que parecen ser como un pueblo a lo lejos. Creo que esto es Lind, así que voy a ir caminando hacia allá, que son más o menos unos 11 kilómetros, y nos vemos en un bar local que ya conocemos. Los papás dicen, bueno, obviamente, ve, ten cuidado, ya nos vemos allá, pero nunca cuelgan la llamada. La llamada continúa, digamos que Brandon les va como describiendo un poco por dónde va caminando, les dice, estoy como en unos campos abiertos, no quiero irme como por la carretera, entonces estoy en estos campos, atravesando algunas vallas, está un poco lodoso, y llega un momento en el minuto 47 de la llamada donde lo único que Brandon dice es, mierda. Perdón decirlo, pero pues dice eso. Oh shit en inglés. En ese momento, cuando él pronuncia estas palabras, su papá queda anonadado porque el teléfono inmediatamente se corta, como la comunicación ya cesa. Obviamente los papás dieron como, ¿qué acaba de ocurrir? Entonces en ese momento el papá comienza inmediatamente a hacer de nuevo llamadas y llamadas y llamadas. Sin embargo, entran las llamadas, timbra, 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 pero no hay nadie que conteste del otro lado. Su padre Brian sigue conduciendo, va hasta el bar que dijeron encontrarse, no está él, decide ir por otras carreteras buscándolo de un lado a otro, pero no hay rastro alguno de Brandon.
tampoco encuentran el coche, no ven nada, entonces obviamente entra una gran preocupación. Los padres duran en eso varias horas, ya que llega la madrugada, amanecen y no hay rastro de él, así que deciden ir a la policía para hacer la denuncia de desaparición. También dentro de eso llaman a algunos amigos de él para ver si Chance está con ellos o algo de ese tipo, pero tampoco hay respuesta alguna. Así que pasa un momento en donde yo me siento muy frustrada, pero ya al final del video van a entender el porqué de todo esto. Y es que la policía les dice no pueden poner la denuncia, es un chico de 19 años, es normal que se hubiera ido, espérense un tiempo porque seguro ya va a volver. Así que los padres digamos que no pueden hacer nada, solo por su parte siguen buscando en todo lado. Y ya pasa hasta después varias horas en donde ya por fin la policía les deja hacer la denuncia y comienzan a buscar a Brandon. Es así como la policía después, ya que aceptan la investigación, se empieza a unir con algunos otros condados que son donde él probablemente estuvo esas otras noches para que los ayuden con la investigación. La policía comienza a hacer un rastreo de las llamadas que se hicieron la noche anterior y descubren que Brandon nunca había estado en el lugar que él había dicho. Él no había marcado The Line como había dicho desde un principio, sino realmente estaba en las cercanías de Taunton, que era otro condado cerca allí. Se encontraron los registros a lo largo de la carretera 68, que eran más o menos 40 kilómetros de distancia de Lind, de donde él había dicho que estaba. Y comienza acá todo a tornarse pues un poco extraño. La familia no entiende cómo se desubicó. Realmente tampoco la policía entiende por qué no sabía bien dónde estaba o por qué había dado mal la dirección. Y especialmente porque había conducido durante tanto tiempo, no había llegado a casa y no se había dado cuenta que no había llegado a casa. O sea, él hubiera podido haber llegado mucho tiempo atrás a casa, pero duró en un trayecto que duraba más o menos 20 minutos, media hora, duró 2 horas sin haber llegado a la casa. Acá inicia una gran investigación, comienzan a buscar las direcciones que aparecieron en los registros telefónicos y finalmente encuentran el auto de él. Efectivamente estaba en este lugar donde la policía halló las llamadas y estaba en una zanja ahí abandonado sin rastro de Brandon. Sí había sido cierto lo que le había dicho, que era como un accidente menor, que no había resultado herido, que el carro tampoco estaba en un mal estado y fue así, lo encontraron normal, bien, tampoco había rastros de sangre o algún accidente terrible que le haya ocurrido a Brandon, pero quedó la duda. ¿Qué pasó allí? Que comenzó a ser muy complicada la investigación, pues tampoco habían huellas que determinaran hacia qué lado había ido Brandon apenas todo esto ocurrió. Ellos comenzaron a enrutar más llamadas el recorrido que hizo su llamada cuando él estaba caminando y descubrieron que eran más o menos 8 kilómetros desde una torre de comunicaciones, así que comenzaron a buscar allí y efectivamente vieron que desde esa distancia sí se veían unas luces al fondo. Sin embargo, no eran las luces de Lind, sino unas luces de un almacén cerca a Taunton. Y pues allí inicia la búsqueda porque ellos piensan que él tomó hacia esa dirección cuando les dijo a sus papás que iba a Lind, cuando realmente fue a este lugar. Comenzaron obviamente una exhaustiva inspección de todo el lugar, de estos casos que ha tenido también varios métodos de búsqueda, entre esos aéreos, hubo caballos, hubo obviamente policías en tierra y también hubo perros de búsqueda. De allí comienza el padre a recordar algunos detalles importantes en la llamada. Cuando les dije que él iba caminando hacia Lind, él le iba describiendo a su papá algunas cosas por las que pasaba, como acá hay una cerca, o estoy caminando acá, o acá hay lodo, y el padre recuerda haber escuchado agua cerca a él, pues en la llamada se escuchaba fácilmente agua. Y pues cuando le preguntan un poco sobre la expresión que él escuchó por última vez en el teléfono con Brandon, muchos dicen, bueno, ¿en qué tono lo dijo? Porque creo que de ahí se puede determinar muchas cosas de este caso, como si él habla y dice, oh shit, como muy asustado, o dice, ay no, mierda, terrible, o sea, no sé, el tono en el que él lo hubiera dicho es algo importante, si me hago entender. El padre dice que solo él recuerda como si se hubiera resbalado, probablemente que la expresión fue de ese tipo, pero inmediatamente como se cuelga la llamada y no se escucha tampoco ningún sonido después, pues no se sabe qué fue lo que ocurrió.
Obviamente, como el padre escucha agua, la investigación se gira en torno a un río que está muy cerca de la carretera por donde se encontró su auto. El río se llama Yellow Medicine y comenzó a ser el centro de atención de este caso, pues dijeron gran mayoría de personas que lo más probable es que él se haya caído accidentalmente a este río. El río tiene como unas características específicas, es un río realmente que va por muchos kilómetros a lo largo del condado. Este río obviamente tiene gran profundidad en algunas partes, pero por donde se presume que probablemente Brandon cayó realmente es más como un arroyo y su profundidad no es tan alta. Además, el río abajo obviamente hay un tipo de reja que pusieron hace tiempo atrás para poder contener cualquier residuo o cosa que cayera dentro de él, y pues obviamente dentro de eso está algún cuerpo sin vida. Hay algo muy curioso y es que los perros de búsqueda comenzaron a olfatear más o menos en la dirección que Brandon pudo tomar. En un momento los perros llegaron al río y pues las personas dijeron no, pues Brandon cayó al río y se ahogó. Sin embargo, ellos olieron un poco, pero luego siguieron otro rastro. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en que los perros ya se detuvieron, como que no supieron por dónde iba el rastro. Y en esto duraron más o menos 30 días sin parar buscando y buscando, pero las autoridades hablan de muchos factores que llevan a hacer una búsqueda un poco más complicada que otras. Realmente los perros se guían por su olfato respecto a situaciones muy particulares, porque a veces cuando hay cambios en el viento, en la fuerza del viento, cuando se remueven algunas tierras, entre otras cosas, pues este tipo de rastros olfativos se pierden completamente. ¿Qué pasó? Dicen que por esos días que ocurrió todo lo de Brandon, como estos eran campos agrícolas y cosas así, esa tierra se estuvo moviendo por parte de las granjeros que vivían por esos lados, y también se sobrepavimentó otra vez una carretera. Entonces como que todos esos factores influyeron muchísimo para que los perros de búsqueda no pudieran continuar con el rastro. Los padres han tenido mucha esperanza respecto a encontrar a Brandon, y se dice que desde ese entonces dejan la luz del porche encendida para que él vuelva. Sin embargo, no ha habido una respuesta de esto. Tiempo después de que se hicieron búsquedas, decidieron cesarlas, y eso para ellos fue también un poco complicado porque la policía no estaba haciendo mucho realmente dentro del caso. Ellos deciden igual seguir buscando por su cuenta, organizando cosas con amigos, familiares para lograr hallarlo, e incluso reunieron en alguna ocasión 100 voluntarios al tiempo para poder ir a recorrer gran parte de todos estos campos a ver si lograban hallarlo. ¿Qué pasó después? La policía se volvió a involucrar en algunas búsquedas tiempo después, cuando ya fue otoño. Para otoño se hacen las cosechas de muchos de estos campos que se encuentran por esos lados, y pues decidieron hacer nuevamente la búsqueda porque podían decir no, pues pudo quedar por ahí metido dentro de una cosecha, de algún hoyo en algún lado, pero tampoco se encontró nada. Y pues también algo no positivo dentro de este caso fue que también, como estaban involucrados como tantos condados que no se sabía por dónde empezar, pues era mucho más difícil, porque los sheriffs y personas no se querían involucrar tanto acá, pero realmente necesitaban era como una cooperación de muchos condados. Ley que ya cambió en Estados Unidos, esto ya cambió, pueden hacer investigaciones de otros condados y cosas, pero antes no era así. Ya a partir de todo esto, y pues desde antes obviamente comienzan a salir descripciones de Brandon físicamente como se veía por esos días, en caso tal de que alguien lo hallara. Lo describen como desaparecido desde el 14 de mayo del año 2018, con 19 años, con un peso más o menos de 125 libras y una altura más o menos de 5,55 pies. Tenía también cabello castaño, ojos azules, vestía jeans azules, una camiseta polo de rayas azules, también una chaqueta de sudadera negra y una gorra de béisbol blanca. Llevaba además unos anteojos, billetera con todos sus papeles y las llaves del auto. Se me hace importante aclarar cómo se veía también físicamente para que entendamos algunas cosas que se dijeron del caso. Brandon llevaba gafas porque él estaba oficialmente ciego de un ojo. Esta le ayudaba como a ajustar un poco la perspectiva, pero no podía ver muy bien, así que su sentido de ubicación o de profundidad muchas veces era bastante diferente al de muchas personas. Y acá entramos a hablar de las teorías
teorías de lo que pudo ocurrir con Brandon, porque hay bastantes, se me hacen muy interesantes, y pues hay que aclarar evidentemente qué es lo que pudo pasar, porque las dudas dentro de este caso son demasiadas. La teoría más predominante dentro de la investigación frente al caso es que Brandon cayó al río, como ya les dije anteriormente. Según la investigación, probablemente la frase que él dijo de mierda antes de caerse fue justamente el hecho de que se resbaló, no tuvo control y fue como río abajo. ¿Qué pasó? Probablemente la llamada se cortó inmediatamente porque también el teléfono cayó al río y de una se apagó. Obviamente hay muchas dudas que yo también digo, ¿por qué el teléfono seguía timbrando? O sea, ya no pasaba correo de voz inmediatamente, sino que seguía timbrando hasta el otro día, que ya dejó de timbrar, y parece que fue en ese momento en el que realmente se apagó. Hay personas que hablan de teorías que esto puede ser posible, como que uno puede llamar a una persona, escuchar que timbra el celular, pero realmente esa persona sí tiene el celular apagado. Dicen que son como fallas en las comunicaciones, pero realmente no sé si sea cierto. A mí se me hace un poco extraño que el celular continuara prendido, pero de una u otra manera algunas personas dicen como no, de pronto se resbaló, el celular cayó o lo dejó en la montaña antes de caer, o cayó y se quedó, no en el río sino antes, y él sí cayó dentro del río. Sin embargo, lo que no apoya esta teoría es que evidentemente no se encontró nunca un cuerpo. Dicen que de una u otra manera, si hubiera caído en el río, en algún lugar o en algún punto de él hubiera salido, así fuera sin vida, pero salía. Sin embargo, hay otra teoría importante respecto a esto, y es que probablemente cayó al río, logró salir de alguna manera y comenzó a caminar, obviamente un poco desorientado, más que no veía muy bien, se alejaba cada vez más de su auto y poco a poco siguió caminando por varios kilómetros o lo que fuera, hasta que finalmente digamos que cae o queda completamente perdido en el medio de algún campo y muere de hipotermia. Esta es una gran teoría que ponen porque pues dicen que probablemente a lo largo de obviamente la mojada que tuvo en el río y más estar perdido en la noche y probablemente haber tomado algunos tragos, pues terminó en hipotermia, murió en algún lugar que ha sido difícil de encontrar. Hay algo que es importante también aclarar, y es el tema de si tomó o no tomó en esa noche. Según sus amigos que estuvieron con él en la primera fiesta, dijeron que ellos vieron que él solo tomó un trago de whisky. Igual no lo saben muy bien y creo que es muy normal. Uno no va a una fiesta y está pendiente de cuántos tragos se toma el amigo, cuántos... No, realmente uno nunca lleva un conteo. Y pues los amigos dieron un estimado. Realmente ellos dijeron, no, creemos que solo se tomó un trago cuando lo vimos, y evidentemente no estaba intoxicado o borracho. Él no estaba en ese estado antes de irse a la casa del otro amigo. Dicen también que el otro amigo dijo que no tomó casi nada y estaba perfectamente para conducir entre todo esto. A pesar de eso, hay una gran teoría respecto a por qué se desvió en el camino que era hacia su casa y se fue por otra carretera. Muchas personas piensan que obviamente él sabía que se había tomado un par de tragos. Esto podría afectarlo si realmente un policía lo llegaba a capturar. ¿Qué pasa? Que muchas personas piensan que él pensó en ese momento que si se iba por la carretera por la que normalmente iba a su casa, probablemente se encontraría con algún retén de policía y sería un problema para él porque lo podrían hacer un test y así haya tomado muy poco, lo podían detener por haber ingerido bebidas alcohólicas y conducir. Así que muchas personas piensan que por esta razón fue que él se fue por la otra carretera que era mucho más desocupada y eventualmente llegar al otro lado. Sin embargo, lo extraño dentro de todo esto es que cuando él llamó al papá, pues le dijo que estaba en la otra carretera, o sea, es como si él no supiera que estaba yendo en otra dirección. Muchas personas ameritan esto pues a decir, no, entonces sí estaba alcoholizado, estaba perdido, no sabía dónde estaba, que puede ser también una posibilidad, porque al final nadie realmente supo si él tomó mucho, si no tomó mucho o cómo estaba. Todo esto también pudo afectar el hecho de que si cayó al río y murió por hipotermia también por su estado, si estaba muy borracho o lo que fuera, pues cayó, no se pudo salvar, no salió del río o se fue a otro lado y murió de hipotermia, puede ser una gran posibilidad. También sus padres dicen que cuando ellos hablaron con él, pues durante todo ese tiempo por teléfono, él no parecía que estuviera alcoholizado. Ellos dijeron que en ningún momento titubeó, que tampoco hubo como una voz así que pareciera ebrio, nada, absolutamente nada que les indicara que él había tomado mucho licor. Eso también fue algo muy extraño y pues que confundió a todo el mundo respecto a su estado real.
real. Además, otro asunto respecto a el momento en el que las personas piensan que pudo caer al río y haber muerto allí, muchos dicen que también puede que no sea posible, pues nunca se encontraron ni siquiera cosas de él, no se encontró ropa, que a veces puede que se rasgara por el golpe con las piedras o entre otras cosas, y nunca se halló esto. Además, tampoco se encontró nunca su billetera, su teléfono móvil ni las llaves del auto. Otra de las grandes teorías es que probablemente lo atacó un animal salvaje, pues como les digo, era una zona muy rural y muchos piensan que probablemente lo atacó algún animal. Sin embargo, las personas también piensan como no, puede que no sea cierto, ya que no hay rastros ni de sangre ni de su ropa, que generalmente si lo ataca uno un animal pues le puede rasgar la ropa, y nada de eso indicó algo así en ese momento. Otras personas piensan en la teoría de que Brandon fue el artífice probablemente de su propia desaparición. Dicen que él fue el que se hizo desaparecer, por así decirlo, desviando la atención de sus padres a otro lado cuando estaba realmente en otro lugar, y de ahí decidió hacer una nueva vida. Sin embargo, las personas a su alrededor dicen que esto era muy extraño, como que no es una posibilidad. Él tenía una muy buena relación con sus padres, con su familia, con sus amigos, e incluso pues tenía estos proyectos que les digo de ir a estudiar a otro lado y de seguir adelante con su educación que le entusiasmaba muchísimo. Igual puede ser también una posibilidad, especialmente por el hecho de que no encontraron nunca nada de él, nunca, ni siquiera un rastro de que algo malo le pudo haber pasado. Y pues a veces pasa, como que yo sí siento que hay gente que parece ser muy feliz dentro de las familias, pero después se dan cuenta de que no sé si fue una posibilidad, pero bueno. Una siguiente teoría habla de que probablemente fue atropellado por algún carro. Dicen que esos momentos en donde él dijo oh shit, probablemente fue que un auto se vino hacia él, lo atropelló, y pues obviamente esta persona al atropellarlo y al asustarse pues tomó el cuerpo, lo escondió y lo botó quién sabe dónde. A pesar de todo, las autoridades no ven esto tampoco plausible, pues por el hecho de que él cuando estaba caminando les hablaba a sus padres que estaba caminando por los campos y los papás sí escuchaban el agua y como el pasto y esto, entonces no hubo manera de que le estuvieran dando cerca de la carretera. Tampoco hubo rastros de sangre o algún accidente en la carretera, cosa que hace que esta teoría no sea tan fuerte. Además de eso, también los registros telefónicos muestran que él no estuvo en la carretera, sino caminando por los campos. Otras personas dicen que la teoría más factible es que fuera un juego sucio y que alguien acabó con su vida como para saldar cuentas. A pesar de eso, su familia piensa que tampoco es plausible, pues él nunca tuvo ningún problema con ninguna persona y era muy raro que alguien realmente se pusiera a seguirlo en ese momento y acabar con su vida. Como que no es una posibilidad que los padres vieran que él estuviera metido en negocios ilícitos o cosas de ese tipo. También se piensa que una persona que hubiera saldado deudas con él no pensaría entonces que él se iba a quedar justamente en una zanja enterrado y que fuera como su momento, su oportunidad para asesinarlo. Otra teoría habla de que probablemente mientras él estaba caminando un poco desesperado, tal vez alguien lo vio en la carretera, le dijo ven, súbete, te llevo a donde sea, y pues se encontró con posiblemente un asesino o secuestrador. Esta para mí suena a una posibilidad. Siento que estas cosas pasan en Estados Unidos con más normalidad de las que pensamos, pero lo que no encaja es que él efectivamente no estaba caminando por encima de la carretera, cosa que sí podía ocurrir, pero justo con las pistas que hay de que él no estaba caminando por ahí, pues lo dudo un poco. Sin embargo, hay otra teoría que también me puede llamar la atención y que digo, esto pudo ocurrir, y fue que algún granjero le disparó y lo mató. ¿Qué pasa? En Estados Unidos también ocurre, digamos que con continuidad, que las personas defienden su propiedad privada y pues como allá es legal tener armas, pues algunas personas pueden pensar que los van a robar, que los están invadiendo, o que tal vez también es un animal que anda por ahí, y comienzan a buscarlos y sin duda pueden disparar. Dicen que probablemente alguno de los granjeros que vivían por esa zona o en su propiedad, no se sabe, pudo haberle disparado, lo mató, se dio cuenta y escondió el cuerpo. Otra teoría pues habla de que probablemente un granjero loco también, como no sé, psicópata o algo así, también lo secuestró y lo asesinó. Otra teoría habla de que probablemente él ya estaba siendo secuestrado, perseguido con anterioridad, y digamos que el asesino o el secuestrador planteó toda la escena del crimen. Digamos que lo que hizo fue secuestrarlo, luego obligarlo a hacer esta llamada a sus padres para desviar la atención, hizo que llevaran el carro hasta allá, lo dejaran como en esa zanja y después se lo llevó
y lo secuestró. Pero pues tampoco hay mucha evidencia de eso, pero es una teoría que algunas personas se lanzan en el aire. Otra teoría, y que yo siento por alguna razón que esta sí puede ser la teoría real, habla de que Brandon probablemente cayó en una especie de pozo o hueco dentro de algún campo y nunca volvió a salir. Esto puede pasar a veces, como estos son estos campos tan grandes que normalmente no son como construcciones o cosas vigiladas. Puede que dentro de una de estas zonas haya habido un gran pozo cubierto también, en el cual él cae, y por eso no se encuentran ni sus llaves, ni su ropa, ni rastro de su cuerpo, y pues por eso también después el celular se apaga porque se acaba la batería, no entra bien la señal, y pues allí fallece después de que obviamente Brandon cae, queda inconsciente y probablemente incluso muerto por la caída. Yo pienso que ahí hay una gran posibilidad. Obviamente estos campos son muy grandes, a veces uno no halla los huecos porque pueden estar cubiertos con cosas, y mientras pasaba el tiempo de búsqueda también nacían más plantas y lo cubrían. Para mí siento que es una de las posibilidades más grandes o como teorías más reales que pudieron ocurrir dentro de este caso. Algo crucial para yo también pensar de que algo así pudo ocurrir fue que los lentes de Brandon fueron encontrados en el auto. O sea, él estaba ciego de un ojo, no veía muy bien y pues no tenía los lentes puestos. Entonces algo sin duda sí pudo pasar, se tropezó, se cayó, no sé, algo pudo ocurrir. Realmente la investigación continúa. Hasta la actualidad no se ha encontrado ni un solo rastro de Brandon, sino se han soltado un montón de teorías. Ustedes van a encontrar un montón de teorías en los periódicos, en las cosas que han dicho los padres, en lo que ha dicho la policía, en posts de Reddit, de personas que también opinan dentro de este caso. Pero digamos que lo más duro ha sido eso para los padres, que no hay un rastro en absoluto de su hijo y no saben qué pasó. Lo único, digamos, que yo puedo decir que ha salido positivo de este caso fue la creación de una nueva ley en Minnesota. ¿Qué pasa? Antes solo se estaba dando prioridad, digamos que a la alerta Amber, entre otras cosas, para encontrar a personas desaparecidas, y generalmente esto se ligaba con una ley que era que los niños tenían que ser reportados inmediatamente, así haya pasado 1 hora, 2 horas, 3 minutos desde que desaparecieron, y la policía debe aceptar esa reclamación y abrir una investigación inmediatamente. Esto no pasaba especialmente en el estado de Minnesota con otras personas que no fueran niños nomás. Gracias a Brandon y los esfuerzos de su familia, ellos decidieron ir a la Cámara de Representantes y abrir un nuevo proceso en donde se creara una ley para que los padres o amigos o los que fueran pudieran denunciar la desaparición de un adulto o una persona de cualquier edad. Inmediatamente desaparece, así sean 2 minutos, 3 minutos, 1 hora, 2 días. Pero esto pasa porque justamente ellos se frustraron mucho cuando no pudieron hacer la denuncia inmediata, porque el policía les dijo incluso que su hijo tenía derecho a estar desaparecido porque era adolescente y seguro se había escapado, y eso evitó que ellos realmente hicieran una búsqueda efectiva y pronta, que seguramente lo hubieran encontrado en esas pocas horas. Así que gracias a este proceso en la Cámara de Representantes y con la ayuda de una muy buena abogada, ellos lograron crear la ley Brandon en el estado de Minnesota, que permite que absolutamente cualquier persona pueda denunciar una desaparición y se inicie una investigación inmediatamente. La ley comenzó a regir a partir del año 2005 y sin duda esto ha ayudado a muchos otros casos que se resuelvan con más prontitud. Se consideró este proyecto como uno de los hechos y de las leyes más importantes que se habían creado en los últimos 14 años para salvar a una persona. Realmente el esfuerzo que han hecho los padres de él se me hace algo muy lindo. Todavía tienen prendida la luz del porche para ver si él vuelve. Sin embargo, cuentan que su madre le dijo a su hermana que ella sentía que mientras ella viviera no iba a volver a ver a Brandon, y su hija le dijo que ella sentía que tampoco lo iba a ver mientras ella viviera. Así que es una situación muy triste, sin duda muy angustiante. Yo no sabría qué hacer, especialmente a mí los casos de desapariciones se me hacen algo muy difícil, porque al menos uno ve un caso de muertes o de secuestros o cosas de este tipo donde hay algún resultado, al menos uno sabe qué pasó por más duro que sea, pero cuando son desapariciones
apariciones de este tipo se me hace sin duda muy doloroso. No saber qué pasó, no tener respuesta alguna, no tener algún cuerpo que velar o que abrazar, nada de esto. Entonces pues aún están buscando a Brandon. En la página del FBI están sus fotos, está su evolución física en caso tal de que siga vivo, pero pues nada, eso es lo que pasó con Brandon Swanson. Pero bueno chicos, hasta aquí este caso. Ya saben que si les gustó mucho no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué piensan, qué sienten o cuál teoría creen ustedes que es la más cercana a la realidad. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante que es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.